Jesús el que pelea mis batallas. Llegó Jesús el que mueve las montañas. Llegó mi amado, llegó mi amado, llegó mi amado. Llegó Jesús el que pelea mis batallas. Llegó Jesús el que mueve las montañas. Llegó mi amado, llegó mi amado, llegó mi amado. Gracias y paz a vosotros. Deseo que alcances toda la bendición que Dios nos ha preparado para nuestras vidas. Así que Dios los bendiga y los guarde cada día. Dice esta palabra que hemos recibido y que hemos preparado esta enseñanza poderosa. La bendición de Dios en la vida de sus seguidores es esencial. Las escrituras enseñan varias cosas al respecto y la palabra bendición del griego eulogia significa un don divino que hace que la obra del creyente tenga éxito. Vamos a hacer un recorrido desde el Antiguo Testamento. Nos dice Deuteronomio 28:12, te abrirá Jehová su buen tesoro el cielo para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Bendición también es la presencia de Dios. Dios le dijo a Isaac en Génesis 26:3, habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. En el Antiguo Testamento la palabra relacionada con bendición ocurre en más de 400 veces y lo primero que hace Dios con respecto al hombre es bendecirlo. Génesis 1:28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, señoread sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Otro versículo paralelo a esta bendición es Ezequiel 34:26, la Biblia Las Américas. Y daré bendición a ella y a los alrededores de mi collado, y haré descender la lluvia en su tiempo. Lluvia de bendición serán. La vida y la historia del pueblo de Dios operan bajo la bendición o la maldición. Deuteronomio 11:26 dice, miren, hoy pongo delante de ustedes una bendición y una maldición. La bendición si escuchan los mandamientos del Señor su Dios, que les ordeno hoy, y la maldición si no escuchan los mandamientos del Señor su Dios, sino que se apartan del camino que les ordeno hoy para seguir otros dioses que no han conocido. En el Nuevo Testamento la obra de Cristo se puede resumir en la declaración de que Dios los envió primeramente a ellos para que los bendijese. Hechos 3:26 en la Nueva Versión Internacional. Cuando Dios resucitó a su siervo, lo envió primero a ustedes para darles la bendición de que cada uno se convierta de sus maldades. Jesús bendijo a sus seguidores cuando partía de la tierra. En Lucas 24:50, y los sacó fuera hasta Betania y alzando su mano los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Jesús bendijo a los niños. Veamos Marcos 10:16. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Así que bendición es el don divino que hace que la obra del creyente tenga éxito. Es la presencia de Dios. Es Dios dando fortaleza, poder y auxilio. Veamos dos textos. Dice Efesios 3:16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Colosenses 1:11, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Bendición es la obra de Dios en el creyente y por medio de él para producir el bien. Filipenses 2:13, porque Dios es el que produce en vosotros así tanto el querer como el hacer por su buena voluntad.
La bendición fue parte integral del ministerio de los apóstoles. Romanos 15:29. Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. O sea que el ministerio de Pablo lo acompañó la plenitud de la bendición, el poder, la gracia y la presencia de Cristo. Y cada vez que él ministraba, se le impartía esa bendición a otros creyentes. La bendición de Dios es condicional. El pueblo de Dios debe escoger entre la bendición por la obediencia o la maldición por la desobediencia. Deuteronomios 30:15 al 18 en la Reina Valera contemporánea dice: fíjate bien, hoy he puesto delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Lo que yo te mando hoy es que ames al Señor tu Dios, que vayas por sus caminos y que cumplas sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y para que el Señor tu Dios te bendiga en la tierra de la cual vas a tomar posesión. Pero si apartas tu corazón y no prestas atención y te dejas llevar y te inclinas ante dioses ajenos y les sirves, en ese día yo les hago saber que ustedes serán destruidos por completo y que no prolongarán sus días en la tierra al otro lado de Jordán, de la cual van a tomar posesión. Moisés desafió a los israelitas a escoger la vida, obedecer a Dios y así continuar experimentando sus bendiciones. Dios no impone su voluntad sobre nadie. Él nos permite decidir seguirlo o rechazarlo. Sin embargo, esta decisión es un asunto de vida o muerte. Dios quiere que nos demos cuenta de esto y que todos escojamos la vida. Día a día, en todas las circunstancias, debemos afirmar y reforzar ese compromiso. Veamos este texto paralelo de Jeremías 17:5 en la versión Reina Valera contemporánea. Así ha dicho el Señor: maldito el hombre que confía en otro hombre, que finca su fuerza en un ser humano y aparta de mí su corazón. O sea, los que ponen la confianza en sí mismos y en los recursos humanos están condenados a la desilusión, a la pobreza espiritual y a la perdición definitiva. Por el contrario, que cuando confían plenamente en el Señor, serán bendecidos y finalmente recompensados con una herencia divina. En tiempos difíciles, quienes confían en los seres humanos serán espiritualmente débiles y no tendrán los recursos para adquirir fuerza. Sin embargo, quienes confían en el Señor tendrán fuerzas en abundancia. Lo dice el Salmo 1. Bendito el varón que confía en el Señor, será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Aleluya. ¿Y cómo se recibe la bendición del Señor? Se requieren tres cosas. En primer lugar, Hebreos 12:2 en la Nueva Biblia de las Américas dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a recibirlo. Hay que creer en él y amarlo y obedecerlo. Mateo 24:45 dice: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso el Señor sobre su casa para que les dé el alimento a su tiempo? Bienaventurado aquel siervo, el cual su Señor venga y lo haya haciendo así. Apocalipsis 1:3, otro verso paralelo, dice, traducción en el lenguaje actual: Dios bendiga a quien lea en público este mensaje y bendiga también a los que escuchen y lo obedezcan. Ya viene el día en que Dios cumplirá todo lo que se anuncia en este libro. En otra versión de la Nueva Biblia de las Américas dice bienaventurado, y en la NBI, la versión internacional, dice dichoso, pero esta del lenguaje actual dice Dios bendiga a quien lea en público. O sea, bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas que en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Debemos quitar todo lo que haya en la vida que sea un estorbo a la bendición. Dice Romanos 13:12, la noche está avanzada y se acerca el día.
Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz. Me gustó Romanos 13, 12 al 14 en la traducción del lenguaje actual. Está muy ilustrativo. Dice, ya casi llega el momento, así que dejemos de pecar. Porque pecar es como vivir en la oscuridad. Hagamos el bien, que es como vivir en la luz. Controlemos nuestros deseos de hacer lo malo y comportémonos correctamente, como si todo el tiempo anduviéramos a plena luz del día. No vayamos a fiestas donde haya desórdenes, ni nos emborrachemos, ni seamos vulgares, ni tengamos ninguna clase de vicios. No busquemos pelea, ni seamos celosos. Más bien dejemos que Jesucristo nos proteja. Aleluya, me encanta esta versión. O sea que Hebreos 12:1 dice, por tanto nosotros teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. No debe pensarse tampoco que las ganancias materiales ni la ausencia de sufrimiento en la vida representan la bendición de Dios. Este texto es muy ilustrativo. Dice Hebreos 11, del 37 al 39, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, en los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Otro texto paralelo que nos ilustra esta verdad lo tenemos en Apocalipsis 2:10. Escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, y el que estuvo muerto y vivió, dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. La persecución viene de parte de Satanás, no de Dios. Y Satanás, el diablo, hará que los creyentes sean apresados e incluso ejecutados. Sin embargo, los creyentes no tienen por qué temerle a la muerte, porque después recibirán la corona de vida. Satanás podrá dañar sus cuerpos terrenales, pero no podrá hacerles ningún daño espiritual. El dolor forma parte de la vida. Vivimos en un mundo malvado, lleno de sufrimiento, incluso para los creyentes. Pero Dios tiene todavía todo bajo control. Él permite que algunos cristianos sean mártires de la fe y permite que otros sobrevivan a la persecución. En tiempos de dolor y persecución y sufrimiento debemos confiar plenamente en Cristo. Ahora veamos lo que nos dice Pablo en la carta de los Efesios sobre la bendición. Dice Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, habiéndonos predestinado en amor para ser hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y la frase nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo quiere decir que en Cristo tenemos todos los beneficios de conocer a Dios. Fuimos elegidos para salvación y adoptados como sus hijos, y recibimos de Dios el perdón, la sabiduría, los dones del Espíritu Santo, el poder para hacer su voluntad y la esperanza de vivir siempre con Cristo. Aleluya. O sea que la elección es cristocéntrica, es decir, la elección de los seres humanos ocurre solo en unión con Cristo, porque nos escogió en Él, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecado. La elección en Cristo es primordialmente colectiva, es decir, la elección de un pueblo. Se le llama a los elegidos el cuerpo de Cristo, Efesios 4:12. Se les llama a mi iglesia, Mateo 16:18. Se les llama pueblo adquirido por Dios, Primera de Pedro 2:9. Y se le llama la esposa de Cristo, Apocalipsis 19:7.
Por lo tanto, la elección es colectiva y comprende a las personas solo en la medida que se identifican y asocian en el cuerpo de Cristo, la verdadera iglesia. Efesios 1 del 22 al 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La elección para salvación en Cristo se ofrece a todos. Juan 3:16, nuestro versículo favorito, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Un versículo paralelo, Primera de Timoteo 2 del 4 al 6, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Esto llega a ser una realidad para las personas según su arrepentimiento y fe, cuando aceptan el don de salvación de Dios en Cristo. Efesios 2:8 nos dice: por gracia sois salvos, y es por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Pero Dios nos escogió y nos predestinó. La predestinación significa decidir de antemano y se aplica a los planes de Dios incluidos en la elección. Mediante ella Dios escoge en Cristo a un pueblo, la verdadera iglesia para sí. Y la predestinación comprende lo que sucederá al pueblo de Dios, o sea, a todos los genuinos creyentes en Cristo. Dios predestina a sus elegidos para que sean llamados, justificados, glorificados, Romanos 8:30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a esto también justificó. Y a los que justificó, a esto también glorificó, para ser conforme a la imagen de su Hijo. Asimismo nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, para ser adoptados como hijos suyos redimidos. Efesios 1:5. En amor nos predestinó por medio de Jesucristo para adopción como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad. Nos predestinó para ser destinatarios de herencia, para alabanza de su gloria. Primera de Pedro 2:9. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las maravillosas obras de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos predestinados para ser destinatarios del Espíritu Santo. Gálatas 3:14. Para que la bendición de Abraham llegara por Cristo Jesús a los gentiles, a fin de que recibamos la promesa del Espíritu Santo por medio de la fe. Somos predestinados, creados para buenas obras. Efesios 2:10. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Predestinación se pudiera emplear la analogía de una gran nave rumbo al cielo. Dios escoge la nave, la iglesia, para que sea su embarcación personal. Cristo es el capitán y el piloto de esa nave. Y todos los que desean formar parte de esa nave elegida y de su capitán pueden hacerlo mediante la fe viva en Cristo, por lo cual pueden abordarla. Mientras están en la nave en compañía del capitán, están entre los elegidos. Pero si optan por abandonar la nave y el capitán, dejan de ser parte de los elegidos. La elección siempre es solo en unión con el capitán y su nave. La predestinación tiene que ver con el destino de la nave y con lo que Dios ha preparado para los que permanecen en ella. Dios invita a todo el mundo a subir mediante la fe en Jesucristo a la nave elegida. Dios da una medida de gracia como don. Primera de Corintios 1:4. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. La gracia es la presencia y el amor de Dios por medio de Jesucristo que reciben los creyentes de parte del Espíritu Santo, quien
imparte misericordia, perdón y el deseo y el poder para hacer la voluntad de Dios. Pablo decía en 1 Corintios 15:10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Filipenses 2:13, porque Dios es el que produce en vosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios siempre pone a disposición del creyente la obediencia que le exige a sus hijos. No obstante, no anula la responsabilidad ni la acción humana. Cada uno debe responder positivamente al don de la obediencia de Dios. Filipenses 2:12 dice, ocupados de vuestra salvación con temor y temblor. Y para ocuparse de cuidar a su salvación, el creyente debe resistir el pecado y seguir los deseos del Espíritu Santo que vive en él. Eso comprende un esfuerzo constante a fin de usar cada medio que Dios ha provisto para derrotar el mal y revelar la vida de Cristo. Judas 1:24, y aquel que es poderoso para guardarlos sin caída, para presentarlos irreprensibles delante de su gloria con gran alegría. Porque seguimos siendo libres para rechazar la gracia de Dios y no querer acercarnos a Él por medio de Cristo. Hebreos 7:25 nos dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Hallamos misericordia y gracia que nos ayuda en cualquier necesidad y debilidad. Hebreos 4:15 nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Así que acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Como les dije, Él nos ayuda en cualquier necesidad. Nos ayuda en la tentación también. Lucas 22:32. El Señor le dijo a Pedro, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no te falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Ya el Señor sabía, aleluya, que Él iba a regresar restaurado. Aquí este pasaje nos muestra que el diablo no tiene libertad para hacer lo que quiera con ellos, con nosotros. La afirmación de Jesús con respecto a Pedro nos revela que Dios permite que Satanás tiente a sus hijos solo dentro de ciertos límites y según Él lo autoriza. Cristo pide que la fe de su pueblo no falte como intercesor celestial. Sin embargo, si una persona rechaza la gracia de Dios, la intercesión de Cristo no tiene efecto alguno. Pero como les decía, que Dios nos ayuda en cualquier necesidad, también Él nos ayuda con el pecado. Primera de Juan 1:9 nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él nos ayuda en las pruebas. Romanos 8 del 31 al 39. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Y quién es el que condenará? Si Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Pero ante todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios
que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Así que terminamos diciendo lo que dice Mateo 5. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Este sermón del monte contiene una revelación de los principios de justicia de Dios, por los cuales todos los creyentes deben de vivir mediante la fe en el Hijo de Dios. La palabra bienaventurado se refiere al bienestar de los que debido a su relación con Cristo y su palabra reciben el reino de Dios, que incluye su amor, su cuidado, su salvación y su presencia diaria. Y el primero de esos requisitos es ser pobre en espíritu, porque debemos reconocer que nadie es espiritualmente autosuficiente y todos necesitan la vida, el poder y la gracia sustentadora del Espíritu Santo a fin de heredar el reino de Dios. Jesús dijo en Mateo 5:17, no penséis que he venido para abrogar la ley de los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Y el propósito de Cristo es que se cumpla el requisito espiritual de la ley de Dios en la vida de sus seguidores. Las leyes del Antiguo Testamento que se aplicaban directamente a la nación de Israel, tales como la de los sacrificios, las ceremoniales, las sociales o las civiles, ya no son obligatorias. La ley que el creyente está obligado a guardar consta de los principios éticos o morales del Antiguo Testamento. Estas leyes revelan la naturaleza y la voluntad de Dios para todas las personas y todavía se aplican. La fe en Cristo es el punto de partida del cumplimiento de la ley. Mediante la fe en Él, Dios llega a ser el Padre del creyente. Juan 1:12, a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, Él les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Jesús instituyó un nuevo pacto superior al del Antiguo Testamento. El nuevo pacto es acuerdo, promesas, última voluntad y testamento, y la declaración del propósito de conceder gracias y bendición divina a los que respondan con fe obediente. De manera específica, es un pacto de promesa para los que aceptan a Jesucristo como el Hijo de Dios y reciben sus promesas y se entregan a Él. Y las obligaciones del nuevo pacto, todos los que participan en Él por medio de Jesucristo reciben sus bendiciones, su salvación, solo mientras perseveren en la fe y la obediencia. Los infieles quedan excluidos de las bendiciones. Hebreos 3:18, a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Los israelitas habían podido conocer el poder redentor de Dios, habían visto sus obras poderosas y aún así desobedecieron, porque no querían creer en las promesas de Dios ni acatar sus advertencias. Por eso cayeron muertos en el desierto y no lograron entrar a la tierra prometida. Pero queremos terminar esta palabra bendiciéndote, creyendo que Dios cumplirá su propósito en tu vida, creyendo que Dios comenzó una obra en ti y la terminará. Bendito sea mi Dios. Aleluya, que eres como la palmera que florece, como la senda del justo que va en aumento hasta que el día es perfecto. Declaramos y creemos proféticamente que el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida y en la casa del Señor morarás por largos días. Bendiciones, gracias y paz a vosotros.